Vimos en el video anterior que la Revolución Francesa en mayo de 1789 estaba a punto de estallar. Y estalla, para algunos, con la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789. Pero recién es el comienzo del comienzo de la Revolución. Hoy, pese a hablar del estallido de la Revolución Francesa, o sea, el desencadenante, que la toma de la Bastilla es parte de eso, dada el 14 de julio. Quiero replantear o retomar un poco lo de la primera clase en la introducción para reafirmar el concepto que quede bien claro. La Revolución Francesa es un proceso largo, pese a que tiene el carácter de revolución, es un proceso de largo aliento. No solo porque las reformas que se plantean desde un principio o que se imponen cuando se transforman en revolución, cuando se imponen por forma violenta, demora mucho después en aplicarse en la práctica, en esa época, al menos unos 20, 30 años, sino porque sus secuelas, sus consecuencias, la búsqueda de aplicar sus ideales, plasmados en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que hubo más de una en el 89, otra en el 93, además de que hubo declaraciones de derechos de la mujer, porque también hay que tener en cuenta que la revolución es una revolución de época donde el hombre tenía un rol protagónico mucho mayor, pero la mujer también participaba. Es decir, es todo un complejo histórico de procesos e ideas que se entrecruzan que tiene muy largo aliento. Entonces, como he visto frecuentemente, y se ve frecuentemente, de distintos temas históricos, eh, no solo ahora con el desarrollo de la inteligencia artificial, sino también ya hace algunos años una gran simplificación de profundos procesos históricos en distintos videos y en libros y en artículos de internet. Si bien estas clases pretenden ser simplemente una aproximación al tema, me gustaría aprovechar para sacar ideas que estos videos cortos, este vértigo, esta modalidad actual de hacer, de sintetizar tanto que al final nos quedamos muchas veces sin lo esencial de cada tema o con deformaciones muy, muy grandes. Quisiera que quedara claro hoy. Yo, en este capítulo hablamos del estallido de la Revolución Francesa, bien, pero es simplemente el comienzo. Y hay cosas, por ejemplo, que ustedes pueden ver en otros videos, este, o en cantidad de información de Internet. La Revolución Francesa fue la transformación de la monarquía absoluta, del absolutismo monárquico, derribar ese régimen y que se transformó en una república, la instalación de la república. Y la república se instaló recién 4 años después, cuando se ejecuta al rey, Luis XVI, o sea que pasó por una monarquía parlamentaria y las ideas, la idea, la concepción de los primeros revolucionarios, de la burguesía alta y de los más ricos, de los más influyentes, era hacer una monarquía parlamentaria, ¿ah? Al estilo inglés, como vimos en alguna de las clases, la influencia de la monarquía parlamentaria inglesa y sus ideas y el crecimiento de la burguesía y la participación de la burguesía en el gobierno, hacerlo en Francia. Pero hubo distintos acontecimientos, como la relación con otros países, con Austria, con Prusia, que es la parte más importante de la futura Alemania, que llevaron a una confrontación de Alemania, una guerra, y que hicieron postergar no solo un conjunto de aplicación de derechos para todos los ciudadanos, porque cuando se está en guerra el poder político tiende a concentrarse en pocas manos, sino que también eh, llevaron a la ejecución de un rey por considerarlo traidor a la patria, por querer eh, irse a Austria, exiliarse en Austria, y llevaron el tema a consagrar una república, con muchísimas deficiencias también como sistema republicano.
Entonces esos pequeños y grandes errores por el hecho de querer ir rápido y facilitar supuestamente el aprendizaje, porque con la inteligencia artificial se escribe muy rápidamente en una pizarra y la Revolución Francesa fue esto, esto, esto y esto. Y bueno, quiero aprovechar esta oportunidad para decirles que por ahí no vamos a entender mucho. Es decir, la velocidad, el vértigo, la síntesis son necesarios. La inteligencia artificial puede ser muy útil, pero cuando se trata de procesos de tan larga duración y de tanta magnitud y repercusión, que repercutió no solo en su momento en América, en Hispanoamérica, como vimos en alguna clase, sino en toda Europa, es dificilísimo. Otros conceptos, por ejemplo, hablamos nosotros claramente que es una sociedad estamental, de estamentos, con muchos resabios de la Edad Media, en la época de la Revolución Francesa. El absolutismo monárquico es un régimen con muchos, si bien es una monarquía y concentra el poder político en en el rey y en la nobleza más alta, en una corte, también tenemos que saber que tiene resabios de la época medieval, y que los señores feudales, los nobles de las provincias y del campo, mantienen sus derechos feudales como en el siglo XIV, o XIII o XV. Entonces, eh, por ejemplo, el concepto de edad, he visto manejar en videos sobre la Revolución Francesa el concepto de la clase media. La clase media apoyaba, la clase media rechazaba, la clase media, tenemos que dejar en claro que es un concepto totalmente del siglo XX, ¿m? Y siglo XXI, por supuesto, pero no encaja para nada en en categorías de análisis de lo que fue la Revolución Francesa. Entonces, me tomé estos minutos para hacer esa aclaración porque es muy importante, no solo para ver, para que tengamos en cuenta que los procesos largos hay que tomarse su tiempo, los procesos históricos largos hay que tomarse su tiempo para analizarlos, sino que además hay que no cometer anacronismos, o sea, no tratar de ver cuando nos hablan de un término nos hace ruido, un concepto nos hace ruido, decir, bueno, no, a ver, cotejarlo si realmente se está usando correctamente o no. Bien, volviendo al estallido de la Revolución Francesa, es cierto, estalla la Revolución. Podemos decir que la toma de la Bastilla, como se titula este video, es el estallido de la Revolución Francesa. Estallido en un doble sentido, estallido porque es un movimiento violento que estalla, hay guerra, hay cañonazos, hay enfrentamiento entre la Guardia Real y los revolucionarios de la gente del pueblo, los sans-culottes, los descamisados, de los que ya hablamos, que están dispuestos a todo. Eso es el estallido, es una parte violenta, como parte violenta. Y también porque a partir de ahí es como que ya no va a haber reconciliación o va a ser muy difícil la reconciliación entre la alta nobleza, el clero y el rey, y los revolucionarios. Pero también la Revolución Francesa empieza, como dijimos, con la convocatoria de los estados generales. O sea, hay como dos comienzos. El comienzo político, con la convocatoria de los estados generales en enero, el inicio de la celebración en Versalles, en el Palacio de Versalles, en mayo, los debates y la confrontación entre el tercer estamento, el tercer estado, que está representado por la burguesía ilustrada, que representa a todos los campesinos, obreros eh, y sectores más bajos de la sociedad que no tienen otra forma de expresarse, y los estamentos altos, privilegiados, la nobleza y el clero, ahí empieza todo un debate que termina el 27 de junio, cuando no se ponen de acuerdo en si se va a votar por cabeza o por estamento. Claramente el planteo del tercer estado es votar por cabeza, porque son muchos más que votando eh, por estamento. El rey se va, abandona la asamblea y podemos hablar que el 27 de junio, unos 20 días antes de la toma de la Bastilla, ya se constituyen los diputados del tercer estado en Asamblea Nacional.
y que se juran, se comprometen a no dejar Versalles hasta que, y a no dejar el poder que toman políticamente hasta que no se sancione una nueva constitución. Y en lo que queda del semestre de 1789, en el segundo semestre, va a haber una serie de decretos de esa asamblea, abolición de derechos feudales, declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, la primera en agosto de 1789. Son todos pequeños hitos políticos. Revolución, entonces hay un doble comienzo de revolución, un doble estallido. Comienzo de procesos políticos que terminan con la monarquía absoluta y empezarían con la monarquía parlamentaria, pero con gran predominancia de la burguesía. Y por otro, el estallido revolucionario, que como vimos también en la clase anterior, no son solo los Anculot que toman la Bastilla para ver si había armas y poder armar al pueblo contra lo que presumían podía ser una represión real, sino también con los campesinos que queman los castillos, que se rebelan contra los señores, este, que matan, se permiten matar a todos los animales que perjudican su cosecha, lo que era ir contra un derecho de la nobleza que se mantenía desde la Edad Media. Es decir, hay como un doble estallido, un estallido natural, espontáneo, y un estallido por la vía política, que no es del todo pacífica, pero parece ser eh, un camino, o es el camino, digamos, menos violento, más diplomático. No es que no haya puntos en común entre los dos estallidos, pero bueno, hay que tener claramente en cuenta que tiene varios caminos, varias aperturas, varias formas de expresión esos inicios de la Revolución Francesa. Nos vemos la próxima y seguimos aclarando el tema.